Saludos amigos, bienvenidos a otro video con Jordan y Dulce. Este video se va a tratar de algo que es un gran cambio en nuestra vida. Lo que pasa es de que es un chisme, les vamos a contar un chisme de nuestra vida, porque a quién no le gusta un chismecito. Una chiste. That's a joke. Ay, no. Nuestra vida no es un chiste. No sé si hicieron sus cuentas, sus matemáticas, pero nosotros vivíamos en Estados Unidos. Y digo vivíamos porque ya no vivimos en Estados Unidos. Ahora vivimos en ¡México! Vivimos en México. Para que tengan una idea de dónde estamos, estamos en el área de Mexicali, que es como frontera con Estados Unidos. Estamos literal a unas millas. Podemos caminar a los Estados Unidos. Podemos caminar a los Estados Unidos. Nos venimos acá porque se nos dio la gana. Sí. Hay cosas que solo se pueden una vez en la vida. Y no veo por qué no hacerlas, solo hay que ir, aunque sea raro el primer día. Es una aventura y también te abre las puertas a muchas cosas, te ayuda a aprender de personas, del mundo, de todo. Entonces por eso decidimos sí venir aquí a Mexicali. En este video les vamos a enseñar, este es el chismecito, les vamos a enseñar 5 cosas del área donde nosotros vivimos. 5 cosas interesantes que pues no vas a encontrar en otro lugar, realmente en todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué prometedor! Suscríbanse, denle like, comenten, compartan, ya saben todo el show y vamos para allá. Activen la campanita. Eso. Eso es muy importante. Entonces, ¡vamos a comenzar! ¿Por qué te ríes? Aquí está nuestro patio. Y para que puedan ver mejor, aquí está. Bueno, ya fuimos y hemos grabado todo que queríamos mostrarles de donde vivimos nosotros. Y les mostramos las 5 cosas. Y les vamos a explicar un poco de qué son y por qué son interesantes. Pues la primera cosa. El famoso muro. El famoso muro. Ok, les vamos a mostrar. Como cabe mi hombro tal vez. Pero yo soy una persona bien chiquita, bien petite. Como literal mi hombro mide como así. Entonces, si yo no quepo, nadie cabe. No. Como tal vez mi pie cabe. Como cabe el ancho de un pie chiquito. Pero ya puedes ver que hay otro también. Ajá, allá está el otro. Y como tal vez a medio kilómetro de distancia o como una milla, no que diga media milla, allá hay unas patrullas de migración y también allá hay
Y la próxima ciudad sí está un poco lejos de ir como a pie. Allá hay una presa que ahorita les vamos a enseñar. Mucha gente intenta cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos cruzando esa presa, pero sí es muy peligroso. Aquí está Jordan en el muro, posando muy exóticamente. No sé cuánto mide de alto, pero lo vieron ahí en nuestro pequeño video. Está súper alto. Está hecho de metal. Ajá, está hecho de metal. No hay manera de treparse a él ni de chiste. Y arriba todavía tiene como alambre de boa, algo así. No sé. Vieron que están bien pegaditas las barras esas de metal. No cabes, no hay manera de pasarte, no hay manera de doblar el metal. No hay manera, pero se rumora, otro chisme, que hay una parte que les vamos a enseñar donde andábamos. Por la presa. Ajá, por la presa, donde había muchos letreros. Ahí supuestamente hay un caminito y la gente baja y por ahí intentan cruzar de mojados, como decimos nosotros, y supuestamente hay personas que lo logran. No sé dónde está este caminito, solo he escuchado que supuestamente allá hay un caminito. El muro no cubre toda la frontera con México, entre México y los Estados Unidos, pero por lo menos aquí sí, cubre todo que está cerca de nosotros. Toda nuestra región, sí. La segunda cosa es que hace mucho calor. Muchísimo calor. No sé si lo vieron en el video, el sol quemaba bien feo. Hace mucho sol. Y la semana que viene ya va a llegar a 117. No vamos a estar nosotros grados. Es demasiado calor. Durante el día aquí nadie sale a la calle. No hay nadie. Todos están metidos en su casa con su aire acondicionado. Los primeros 2-3 días que llegamos nosotros pensamos, son las 12 del día. Hay que salir a caminar los perros, hay que salir a hacer el trabajo del jardín, hay que hacer todo esto, pero no hay nadie. Afuera no hay absolutamente nadie. A las 7 ya empiezas a ver personas y ya todo el mundo sale, ya hay como partidos de fútbol de los niños, ya hay todo, pero es cuando ya está bajando el sol porque ya al menos se aguanta el calor. Número 3. Aquí en esta frontera específicamente hay muchos inmigrantes de Sudamérica. Hay muchos hondureños, salvadoreños, todo eso. Aquí hay muchos porque como en el 2018, cuando todos se vinieron, aquí se quedaron muchos. Y aquí siguen todavía. No sé si los vieron, estaban ahí por la presa. Lo que nos dijeron es que a veces vienen los que cuidan la inmigración de Estados Unidos y a veces México le da permiso de entrar y ellos van ahí al parque y tristemente recogen a muchos y los regresan a sus países. La cuarta cosa. Número 4 es el turismo. El turismo. Cuando estábamos manejando por como el centro, allá podían ver muchos como clínicas de dentistas. Aquí trabajan, por lo menos aquí en este lugar donde estamos, trabajan muchos dentistas. Y por eso vienen muchos de los Estados Unidos aquí a este lugar para que les hagan el trabajo de sus dientes. Su economía depende mucho de los turistas que vienen para los dentistas. Entonces cuando hubo lo de COVID, que cerraron la frontera, era muy difícil porque no venía nadie y la gente de eso vivía. Prácticamente viven de que vengan, compren sus cosas, se hagan su trabajo dental, y como no estaba abierto fue muy difícil para este pueblo y estaba muerto. Pero parece que ya se están recuperando, y lo que todavía les sigue afectando un poquito es que sigue la regla de el toque de queda, que cierran la frontera a las 2 de la tarde. Entonces todos los turistas tienen que ya irse a las 2. O si no se quedan, se tienen que quedar aquí. No hay manera, no te van a decir, entonces no te dejan. No, a las 2 en punto cierran. El otro día nosotros fuimos a Estados Unidos a comprar unas cosas y regresamos como 3 minutos antes de que cerraran la frontera. Y por la suerte cerraron detrás de nosotros. Sí, la cerraron detrás de nosotros
y literal regresaron como 20 Y había carros. una gran fila. Sí, había pero... una fila muy grande, pero a las 2 en punto lo cierran y nadie entra y nadie sale. También muchos mexicanos que tienen, no sé, papeles o residencia o visas o algo van a los Estados Unidos, mucho. Cruzan a comer, a hacer sus compras y regresan después a las 2 antes de que se cierre la frontera. Número 5, ya el último. La número 5 es el dinero, los sí, precios. cost of living. Aquí. Ahorita llegamos a una michoacana, las famosas michoacanas en México, y vamos a comprar una botanita o algo para enseñarles cómo es aquí eso. ¿Y por qué hace calor? Ah, sí. ¿Y por qué no lo aguantamos? Y aparte, ¿quién no se quiere comprar una botanita? No, vamos a ir. ¿Tienes de guayaba? ¿Paletas? Sí. Si quiero una paleta. ¿Y ese de al lado es de mango? Es de piña, este es de mango. ¿Pero mango de agua? Sí. ¿Me das esa? No, gracias. Sí, esas. Y ya. Ya, ahora sí, todo. Son 60 pesos. Bueno, como ya vieron, compramos 2 paletas de limón y de mango. La carretera no está muy suave, perdón. No. También compramos una bolsa Unas Sabritas. unas sabritas. Que en Estados Unidos esta misma marca, bueno, pienso que es la misma, pero es el mismo logotipo y todo, se llama Lay's. Y una botella de agua. Ah, sí, una botella de agua. Y nos salió en 60 pesos, que son como $3 por ahí. Pues claro, usan pesos, ¿verdad? Aquí. Pero lo interesante es que pues puedes usar realmente las dos cosas, el dólar de los Estados Unidos o el peso Y el de peso. México. Y a veces a la misma vez. Sí, a la misma vez. Si vas a comprarte unas papitas, un raspado, lo que sea, y tienes una cora, lo que decimos que son 25 centavos, y tienes 10 pesos, los puedes combinar para hacer la cantidad que debes de pagar por tu raspado. Y Más o menos es como $1, son como 20 pesos por es ahí. el promedio, está entre 18 y 20 últimamente. Prefiero pagar en pesos aquí porque igual cuando pagas en dólar, no, los ambulantes no respetan lo que cuesta el dólar al día. Ellos ponen su propio precio, entonces como te dicen sí te acepto en dólar, pero les tienes que pagar más. A veces te dicen en pesos, son 400 pesos, y si no llevas pesos les dices $100, ya dicen, entonces son $22. Entonces terminas pagando 40 pesos adicionales por lo que vas a pagar. Entonces, yo por eso prefiero pagar en pesos. y aparte para no hacerme bolas, porque no sé si vieron el video de los tacos, no soy muy buena haciendo matemáticas y cuentas, me hago bolas, no es mi fuerte. Y si no lo han visto el video de los tacos, vayan a verlo para que sepan. Ahí vamos a hablar, nada más a darles como un Promedio. resumen breve de ok. cuánto cuesta vivir aquí. Nosotros de renta por una casa, no sé cuánto mide, pero es pequeña. 2 Sí, cuartos. 2 recámaras de un buen tamaño, un baño que es un poquito chiquito, pero funciona. Una sala, una cocinita con su comedor chiquito. Y también el garaje y el patio. Sí, tiene tenemos. Pues son la cochera. en dólares son $330. Ujú. Que en pesos sería más o menos Como 6.600. 6.600. Hoy sí me estoy. El agua es como $7-8 Ujú. al mes. Y la luz. Ahorita que ya va a ser verano, son los meses más caros porque tienes que mantener tu casa fría. Aquí no hay opción de, me aguanto el calor. No, eso no existe. Entonces pagas mucha luz. He escuchado que va a ser alrededor de $100 Bueno. manteniendo la casa fría todo el tiempo. Pues gracias por ver nuestro video del lugar donde estamos viviendo. Esperamos que les gustó. No se olviden de suscribirse a nuestro canal otra vez, a darnos un like y a compartir con todos tus amigos.